Ya, doctor. Ya, doctor. Y ahora sí. Okay. Entonces les decía que la idea del día de hoy es ir compartiendo un enfoque teórico de lo que es la atención integral de salud del niño, pero también compartiendo algunas experiencias prácticas que es lo que ustedes van a enfrentar muy pronto, porque ya ustedes están a mitad de carrera y están ya mirando el tema de ir al SERUM, donde prácticamente son los líderes del equipo de atención. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta primera diapositiva, en donde si estamos hablando del concepto de atención integrada, tenemos que tener muy claro el concepto de integralidad. ¿Ya? Y el concepto de integralidad tiene que ver que cuando uno atiende a una persona, en particular a un niño, no tenemos que verlo como una enfermedad o como un daño, sino tenemos que verlo en toda su dimensión. Y eso que parece algo tan simple, es algo que se repite y se hace todos los días al revés. O sea, llega un paciente a un centro de salud, por ejemplo, con un resfriado común, y entonces el médico, como tiene 20 pacientes que atender en ese día, le va a dar su jarabe para el resfrío, de repente algo para la fiebre, y lo despide. Pero en ningún momento le preguntó a la mamá si tenía todas sus vacunas al día, si estaba yendo a todos sus controles de crecimiento y desarrollo, o si lo vio obeso, no le dijo por qué estaba tan gordito su hijo. O si lo vio muy flaquito, tampoco le preguntó por qué está tan flaquito. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener cuando hablamos de integralidad, de que nosotros los médicos no vemos enfermedades, vemos personas. Y la persona tiene que verse en toda su dimensión, como un ser biopsicosocial. ¿Qué quiero decir eso? Que además de los dos ejemplos que le he puesto, de si está gordito o flaquito, o si hace sus controles, también tendrían que ver su nivel de relación social de ese niño. De repente es un niño que no se ríe, es un niño demasiado temeroso, o que durante toda la consulta se la pasa llorando, y entonces ahí podría estar sucediendo un problema. ¿Ya? Entonces, esa es la mirada que tenemos que tener todos. No ver la patología por la que el niño entra a la consulta, sino también ver todos los aspectos de ese paciente. Su esfera psíquica, su esfera social. Todas las personas están inmersas en una familia. O sea, ese niño forma parte de una familia. Y entonces, cuando hablamos de integridad o de integralidad, también tenemos que pensar en eso. Que ese niño forma parte de una familia, donde pues, hay mamá, papá, hermanos, de repente abuelos, y de repente en ese medio donde él está creciendo, hay un ambiente inadecuado para él. Ustedes saben que el principal punto, por ejemplo, de una cosa tan grave como la violación, las personas más relacionadas
con la violación son justamente miembros de la misma familia. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver en qué ambiente familiar está ese niño. Y desde ese sentido, decimos que la familia es la unidad básica de salud. Si vivimos en una familia enferma, lo más probable es que todos los miembros de esa familia estén enfermos o tengan algún problema para solucionar. Seguimos hablando del concepto de integralidad, porque tiene que quedar muy claro esto. Entonces, ese niñito que fue por su resfrío puede tener otros problemas, además del resfrío que no los vemos. Está formando parte de una familia que no sabemos qué problemas pueden tener, pero no nos interesa tampoco, no escudriñamos en eso. Y mucho menos vamos a escudriñar que esa familia forma parte de una comunidad. Y en esa comunidad hay también, o podrían haber problemas. Pero esa familia forma parte de esa comunidad. Y en esa comunidad, por ejemplo, puede no haber agua, puede no haber desagües o energía eléctrica. O la posta más cercana a esa comunidad queda a más de 20 kilómetros. Entonces, ese niño no tiene solamente un resfriado. O sea, no podemos ver el problema de ese niño de esa forma. Ese es el mensaje. Que ese niño no solo tiene un resfrío común, tiene un problema en otras áreas de su persona, podría tener problemas dentro de su familia y definitivamente si vive en una comunidad sin ningún servicio, tiene problemas también en la comunidad donde vive. Y por lo tanto, todos esos factores van a determinar un conjunto de problemas, además del resfrío en ese niño. Hasta ahí está quedando más o menos clara la idea. No sé si Yarusel Harumi tiene un comentario hasta este punto. Yarusel. Sí, entendí. Que si bien. ¿Está claro entonces? Muy bien. Avanzamos Sí, entonces. doctor, ¿Perdón? disculpe una consulta. Dime. Disculpe, Iván. No lo escucho bien. Doctor, disculpe, está compartiendo diapositivas. Sí. No ¿No se están puede viéndola? visualizar, doctor. No, doctor, no se visualizan. No están visualizando. No, doctor, pensamos que estaba haciendo una introducción o algo así. Pero yo sí estoy compartiendo las diapositivas. A ver. ¿Ahí las ven? ¿La ven ahí? No, doctor, no. Todavía no. No se ve. Yo le he colgado en los archivos de salud pública, del equipo de salud pública. No sé si es que alguien me puede ayudar, porque yo aquí en mi pantalla lo tengo como que si está compartida. Doctor, hay dos salas abiertas aquí.
Quizá en la otra la está compartiendo. A ver, vamos a ver acá. No, doctor, todavía. Un minuto, ya está entrando. Ahora sí. Sí. Sí, doctor. Y- Bueno, ya, entonces, ya, entonces, seguimos con la... Esto era lo que habíamos comentado hasta el momento. Creo que nos habíamos quedado en una antes. Ya. Y el otro concepto importante cuando hablamos de integralidad está referido al tema de que se deben abordar todas las etapas de vida. ¿Ya? Si ese niño que está con resfriado ahorita, más adelante va a ser un adulto, no siempre va a ser un niño. Entonces tenemos que ir viéndolo también con esa perspectiva. Y entonces si vamos viendo, por ejemplo, algunos cambios en el desarrollo que no van en relación con su edad, por ejemplo, ya tendríamos que ir viendo que podría tener un problema también ahí. ¿Ya? Y el otro tema de cuando se refiere a integralidad es lo que tiene que ver con que debe hacerse todas las etapas que hay que hacer cuando se brinda una atención. Es decir, hay que aprovechar para hacer labores de promoción, labores de prevención, de recuperación y de rehabilitación. Si es un niño que fue por su resfrío, como le dije, hay que darle información al familiar de qué tipo de cosas debe hacer con respecto a, para que la próxima vez no se resfríe tanto o para que no le dé diarreas, en el tema de sus vacunas, por ejemplo. ¿Ya? Y el tema de la prevención también, como he dicho, darle sus medicamentos, lógicamente si fue por su resfrío hay que darles un medicamento y en caso de que tenga una patología que requiera rehabilitación, también hacerlo. Ahora, el éxito de los equipos de la atención en salud es saber trabajar en equipos. Y felizmente ahora ya en la mayoría de establecimientos, inclusive los de primer nivel, siempre hay profesionales ya de casi todas las disciplinas.
tenemos nutricionistas, enfermeras, obstetras, tecnólogos médicos, y todos ellos tenemos que trabajar juntos para justamente poder brindarle un enfoque integral a este niño. Y el otro tema que debe considerarse cuando se habla de integralidad es el tema de la continuidad del servicio. Ese niño no puede ser atendido hoy, y si en la historia de hoy le hicieron, sacaron el dato de que tenía o que sus padres son asmáticos, por ejemplo, entonces sus posibilidades de que haga asma más adelante es alta, entonces tendría que tener un seguimiento más adelante. ¿Ya? Ese tipo de seguimientos es lo que garantiza la continuidad del servicio. Ese niño no entra al establecimiento de salud y ahí acaba nuestro trabajo. No, si ese niño tiene problemas potenciales, tiene que tener un seguimiento para los problemas que les hemos visto y para los otros problemas potenciales que tiene. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es muy importante tenerlo en cuenta. Además de que y eso ya lo hemos mencionado también antes, que los problemas de salud no solo dependen de salud, sino también dependen de los otros sectores que inclusive muchas veces no tienen que ver con nosotros. Cuando hemos mencionado el tema de la falta de desagüe, por ejemplo, eso no es competencia del sector salud, pero es clave para lograr resultados en el sector salud. Entonces tenemos que, cuando queremos solucionar un problema de salud, tenemos que coordinar fuertemente con los otros sectores, porque si no, nuestros resultados no van a ser buenos. ¿Ya? Entonces, esa parte hay que tenerla bien presente cuando hablemos del tema de integralidad. Entonces, ese concepto, si nosotros tenemos claro el concepto de integralidad, entonces nuestra actuación como profesionales de la salud va a ser diferente. Entonces, el concepto debemos tenerlo siempre presente. Ahora, cuando se habla de atención integral, como en todas las cosas, tenemos que tener una idea de cómo se debe organizar esa atención. ¿Ya? Y entonces, en este punto, nosotros hablamos de que tenemos que ver que hay fines o objetivos de la atención. En este caso, los objetivos de la atención son los individuos, pero también las familias y también las comunidades. ¿Y dónde se va a intervenir? Se va a intervenir en los daños y condiciones biológicas, pero también, como vamos a trabajar sobre familias y comunidades, tenemos que intervenir sobre los conocimientos, creencias, actitudes y prácticas de esas familias y esas comunidades. Y tenemos también que intervenir en los factores ambientales que constituyen riesgos para la salud. ¿Ya? Entonces, tenemos objetivos sobre los cuales vamos a centrar nuestra atención y tenemos situaciones o formas de intervenir o en dónde vamos a intervenir. Y todo eso va a configurar la forma cómo se va a organizar la atención de salud. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente tenemos que centrarnos en las personas
considerando su condición de ciudadano. Y aquí hay un tema que es fundamental y que ha estado muy de moda en estos días, que es el tema de ciudadanía y es el tema de derechos. Yo recuerdo bien cuando recién empezó a implementarse el SIS en los establecimientos de salud. Muchos profesionales tuvimos, y me incluyo, una resistencia a ese tema, porque había que llenar más papeles, había que llenar más formularios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero muy pocos vieron que esa atención ya garantizada, porque estaba financiada, era parte de lo que debe ser claramente un derecho de las personas y un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Eso es, por ejemplo, ahora que ustedes, generación del Bicentenario, están, digamos, están ahora, han alcanzado un liderazgo en estos días. Es un tema que tienen pendiente de resolver. Que el derecho a la salud sea considerado un derecho fundamental del ser humano, igual que el derecho a la vida, por ejemplo. Eso en nuestra Constitución política no lo dice, y es un tema pendiente. Y la juventud es la que tiene que empujar ese tipo de cosas. Lo único que hace nuestra Constitución es garantizar la atención de la salud, pero no reconoce que la salud es un derecho fundamental de las personas. Y eso es un tema pendiente. Entonces, aquí, en este punto, después de ver que nosotros atendemos no solamente individuos, sino familias y comunidades, por lo tanto debemos hacer este tipo de intervenciones, todo eso se hace con la intención de intervenir en enfermedades, integrando aspectos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, y brindando un paquete de provisión básico de salud. Aquí ha habido un error porque realmente el concepto de paquete básico trae un mensaje siempre de que es un paquete mínimo. ¿Ya? Como todas las cosas cuestan, los financiadores de la salud siempre han visto este tema del paquete básico como algo que cueste lo menos posible y que sea algo así como para que ya la gente no reclame. Pero ese concepto es inadecuado totalmente. Por eso que en la siguiente transparencia ya podemos ver el concepto que debe usarse, que es el concepto de, ya no de paquete básico, sino de paquete esencial, que es completamente diferente. Porque en el paquete esencial nosotros brindamos el conjunto de acciones que cada persona o familia debe recibir para mantener y proteger su salud. Y eso se hace previa evaluación de las necesidades de salud para poder establecer en función de esas necesidades de salud los paquetes que requieren para asegurar que esas personas no se enferman, no se mueran y que tengan una vida sana y plena. ¿Ya? Entonces, eso es la gran diferencia entre lo que es un paquete básico y un paquete esencial. El esencial es no lo mínimo. El esencial es lo que se necesita.
Si necesita más, el esencial tendrá que crecer, porque el esencial responde exactamente a una medición previa de las necesidades fundamentales de salud de esa persona. Hasta ahí estamos quedando claros. Ya. Todo lo que acabo de mencionar, ¿a qué les recuerda? A ver. Algunos de los de mi grupo de práctica. Rosario, por ejemplo, está por ahí. No están, no los veo. Rosario. Cintia Tejeda. Doctor, buenas tardes. Dime, Cintia. Todo lo que hemos hablado hasta aquí, ¿a qué cosa te recuerda que ya han visto en las clases, tanto de epidemiología como de gestión de salud? Inclusive creo de salud pública. Disculpe, doctor, no presté atención. No, prestar atención. Ya. A ver. ¿Quién más está por ahí? Ingrid Cañañaupa. ¿Tampoco está? ¿Alguien que quiera participar? Doctor, buenas tardes. Sí, dígame. Doctor, bueno, en base a todo lo que ha mencionado, yo creo que se refiere o es bastante semejante o quizá engloba el modelo de atención integral de salud. Exactamente. Exactamente. Justamente todo lo que acabamos de mencionar, atención integral, familia, individuo, promoción, recuperación, rehabilitación, todo eso es lo que plantea el famoso MAIS, que ahora ustedes lo están viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Y nosotros formamos parte del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha establecido este modelo
porque es el modelo que engloba toda la forma como se debe prestar la atención en nuestros establecimientos de salud. Entonces, yo podría haber empezado al revés, mostrando esta gráfica y llegar después desmenuzando a cada una de las cosas de las que ya he hablado. Pero he preferido hacerlo al revés para ver si es que al elaborar los conceptos previos, ya cada uno de nosotros podía fácilmente darse cuenta de que en esencia estamos hablando de lo que es el modelo de atención integral en salud. Ok, entonces seguimos avanzando. Y ahora entramos ya a algunos aspectos más específicos con respecto a lo que es la atención integral de salud de la niña y el niño. O sea, hemos visto primero la panorámica, lo que es el modelo de atención integral en salud de todas las personas, en las cuales mencionan que debe atenderse, por ejemplo, uno de los conceptos es que debe atenderse o debe tenerse una estrategia para atender a las personas por etapas de vida, ¿no es cierto? Pero no se aterrizaba claramente cómo intervenir con respecto específicamente a los niños. En esta norma técnica ya más o menos se establece algunas pautas más concretas de cómo intervenir en relación con los niños. Entonces, una primera pregunta que siempre me hago yo es, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿No? O sea, ¿cuál es la importancia de intervenir? ¿Por qué intervenimos? ¿Cuál es la urgencia de intervenir? Y entonces, aquí ustedes pueden ver varias razones que son concretas, son duras, sumamente objetivas y convincentes de por qué tendríamos que intervenir en relación a esta etapa de vida. Y ustedes pueden ver ahí que al final del siglo XX, esta fue una lámina anterior, antigua también, 1 de cada 3 muertes de menores de 5 años en el continente americano se debía a enfermedades infecciosas y a desnutrición. 1 de cada 3 muertos en niños menores de 5 años se debía a enfermedades infecciosas y desnutrición. ¿Y esas son prevenibles o no son prevenibles? ¿La desnutrición es prevenible o no es prevenible? Sí, doctor. Absolutamente. Entonces, por lo tanto, si es prevenible, es evitable. Y entonces hemos podido evitar de que cada 3 niños que se muera uno menos. Y entonces esa es una responsabilidad directa, claro, del equipo de salud, pero también de las personas que tienen que ver con los otros determinantes sociales. Pero nosotros estamos ahí, somos en parte responsables también de eso. Y por eso que tenemos que tomar este tema con mucha seriedad. ¿Ya? Entonces, ahí ven ustedes un pastel en donde se ve la cantidad de daños y las muertes que producen, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un comentario que dice que la diarrea y las enfermedades respiratorias todavía son responsables de entre 1 y 2 muertes de cada 10
menores de 5 años. Esto está acá, dentro de esto, ¿no? Las diarreas, las infecciones respiratorias. La malnutrición está asociada también a la mayoría de las muertes por enfermedades infecciosas, especialmente diarrea y neumonía. Un niño bien nutrido tiene menor posibilidad de enfermarse. Por lo tanto, en forma indirecta, si un niño desnutrido tiene la mayor posibilidad de enfermarse que otro que no lo está. Y lógicamente aquí en el gráfico están otras enfermedades que eran consideradas como las enfermedades prevalentes en la infancia y que había que abordar y que por eso se planteó la estrategia, ¿no? Otro dato, otra lámina para reflejar la razón por la cual deberíamos intervenir es la que aparece ahí. La mayor parte de las muertes en menores de 5 años se deben a lo que le decía, causas evitables. Neumonía, diarrea, paludismo, malnutrición, enfermedades relacionadas con el embarazo, el parto y la prematuridad. Aquí hay un comentario importante que seguramente va a ser repetido también el día sábado. La cantidad de niños que nacen antes de tiempo, antes de las 37 semanas de embarazo, cada vez va aumentando. Y mientras más niños prematuros hay, más posibilidad de enfermedad y muerte hay en esos niños. En los últimos años, la mortalidad infantil ha disminuido, pero la mortalidad neonatal no ha disminuido a la misma velocidad. ¿Ya? Entonces, ese es un tema pendiente y son niños sanos, no estamos hablando de niños enfermos, son niños que no tendrían por qué haberse muerto y que se mueren antes de cumplir los 28 días de vida. Y ese también es un tema pendiente para nosotros. Entonces, hay una serie de razones de peso, razones muy importantes, por las cuales deberíamos establecer estrategias para revertir esa situación. Por eso es que también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido considerado este tipo de problema. Eso lo vamos a pasar rápido. Y aquí les estamos mostrando a ver, se me olvidó. No quiere quedarse. Ya. En esta lámina se hace un resumen de todo el plan de intervenciones que se plantean para revertir la situación, para que no se enfermen tanto los niños de ciertas cosas y para que no se mueran de esas cosas. Entonces, hay aquí en el centro el plan de atención integral de salud de la niña y el niño. Alrededor en rojo, las estrategias más potentes en relación a la atención integrada de enfermedades prevalentes en la infancia, control de crecimiento y desarrollo, la educación nutricional y la administración de multimicronutrientes. Y alrededor y en el círculo más amplio están las actividades específicas que se tendrían que hacer, ¿no? Monitoreo de crecimiento, estimulación temprana, sesiones demostrativas, consejería nutricional, promoción de prácticas saludables, suplementación con vitamina A,
suplementación con fierro, consumo de sal iodada y fluorada, salud bucal, tratamiento de la anemia y de la desnutrición, tratamiento de la parasitosis, historia clínica, alimentaria, inmunizaciones y evaluación del desarrollo. Todas esas cosas forman parte de este plan de atención integral del niño. Ahora iremos a ver específicamente un factor que va a ser clave en el éxito de este plan que estamos mencionando. Si es que estamos diciendo que digamos, el problema es un problema enorme y que el problema implica tener una visión diferente de las cosas, o sea, mirar la forma de atender en forma diferente a cómo lo hemos venido haciendo. Entonces, tenemos que considerar que un elemento clave implica hacer un cambio en el recurso humano que trata a los niños. O sea, hay que hacer cambios en sus conocimientos, cambios en sus habilidades y conductas de acuerdo a esta nueva forma de concebir la atención en el niño. Ese es un elemento clave para tener éxito en Doctor, sí, perdón. doctor, se le escucha entrecortado. Ahora, Sí, mejor. dígame. Ahora se ve mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ok, entonces, hay un conjunto de atenciones que hemos presentado acá en el cuadro anterior, ¿no es cierto? Que ustedes vieron y vimos cuál es el requisito para poder tener éxito en esta intervención. Y ahora vamos a ver que nosotros podemos hacer una serie de intervenciones con relación a los niños. Y en general son dos tipos de intervenciones. Intervenciones individuales e intervenciones comunitarias. Cuando hablamos de intervenciones individuales, son las que vamos a efectuar sobre el mismo niño. En cambio, las intervenciones comunitarias son las que vamos a hacer sobre la familia y sobre la comunidad. En esta lámina estamos viendo las intervenciones individuales que podemos. Ahí aparecen las inmunizaciones, aparecen el control de crecimiento y desarrollo, consejería nutricional, estimulación temprana, administración de micronutrientes, por ejemplo el fierro también, la prevención de diarreas, la prevención de neumonías y la prevención de otras patologías, como por ejemplo parasitosis. Y en algunas regiones, enfermedades que son propias de la región, ¿no? Por ejemplo el dengue, el paludismo. ¿Ya? Esas son intervenciones directamente sobre los niños. Pero también hay otro tipo de intervenciones que son las intervenciones comunitarias. Y esas se hacen con la familia para garantizar, por ejemplo, una vivienda saludable
Otra intervención comunitaria son las visitas que se hacen ahí a la casa. Otra cosa que hay que hacer y que no se hace, no estamos en salud muy acostumbrados a eso, es hacer visitas familiares integrales. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, el niño tiene un problema de salud, vamos y lo revisamos al niño, pero el abuelito está ahí postrado en una cama. Y lo vemos, y le preguntamos a la familia cuál es el problema. No, que no, hace ya como un mes no se mueve, orina cada ratito, ha adelgazado un montón, etcétera, etcétera, etcétera. Un caso típico de diabetes mellitus. Pero nosotros no fuimos a ver al abuelito, pues fuimos a verlo al niño, así que ahí lo dejamos. Y entonces, esa, por ejemplo, es parte de lo que debe hacerse en este concepto. Que si estamos diciendo que el niño es parte de una familia, entonces, si alguien más en la familia está enfermo, también tenemos que ver a ese otro miembro, porque el daño de un integrante de la familia también afecta directa o indirectamente al niño. Otro tipo de intervención comunitaria es la intervención que se hace en municipios buscando lo que se llaman las comunidades saludables. Pero el aspecto, creo, fundamental es el que aparece a la derecha de ustedes, que es la intervención en instituciones educativas. No hay intervenciones en salud que sean sostenibles si no hay una alianza, una sociedad fuerte con las instituciones educativas. Es clave, es absolutamente clave para poder, sobre todo, desarrollar las actividades preventivas y de promoción de la salud, hacer una asociación con el colegio. Y eso, pocos médicos trabajamos de esa parte. Entonces, ahí podrían haber más, pero estamos mencionando acá las que deberían ser básicas, ¿ya? Nosotros, si queremos modificar una situación de salud en una comunidad determinada, tenemos que tener una fuerte intervención con las instituciones educativas y también con las instituciones políticas. O sea, el alcalde, los líderes comunales son claves. Ellos son los que nos van a poder ayudar mucho a poder implementar ese plan integral de atenciones en los niños. Entonces, en términos generales, hasta acá, vamos mencionando que en niños pueden haber intervenciones individuales y también intervenciones comunitarias. Ahora, si queremos ya ir a cosas más puntuales, por ejemplo, vemos esta etapa de la vida, desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Y ahí se pueden hacer los dos grupos de actividades, tanto individuales como comunitarias. Por ejemplo, la atención inmediata del recién nacido, que debe ser idealmente institucional, ¿no es cierto? Y que debe ser idealmente de acuerdo a la forma o al tipo de cultura de la señora que está embarazada y que está dando a luz. Hay en algunos lugares todavía esa dificultad de las señoras.
que no van a las instituciones de salud simplemente porque el personal de salud no se adapta a la forma como ellos piensan. En muchos lugares, el acto de parir es diferente a cómo nos los han enseñado a nosotros, de que debe ser echada. En algunos lugares es natural para ellos que sea sentada. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. El otro tema es la atención inmediata del recién nacido deprimido, que es diferente al anterior. El tema del alojamiento conjunto, que en los últimos tiempos ha cambiado. Por ejemplo, antes el niño nacía y lo atendíamos, inmediatamente pasaba a una cunita y a las 2 o 3 horas recién lo poníamos con la mamá. Ahora esa forma de atención se ha cambiado y ahora se ha fortalecido mucho lo que es el contacto precoz. O sea, apenas nace el niño, si nace llorando, se lo pone inmediatamente en contacto con la madre. Entonces, esas son variaciones, por ejemplo, que son positivas y que tienen un efecto enorme en dos aspectos que son vitales para el futuro del niño. Uno, el afianzamiento emocional con la mamá. Está demostrado por varios estudios que el contacto precoz garantiza una mejor relación madre-niño que cuando no lo hay. Y otro tema que es fuerte con respecto al resultado del contacto precoz es el tema de la promoción de la lactancia materna. Cuando hay más contacto precoz, las madres tienden a cumplir mejor la lactancia materna exclusiva, pero además, por razones biológicas, son madres que producen mayor cantidad de leche que cuando no se produce el contacto. ¿Ya? Entonces, tienen una serie de ventajas el tema del contacto precoz. Aquí hay otros tipos de actividades, atención integral del neonato a los 2 días del alta y al 7º día de edad. Se recomienda que por un recién nacido tenga por lo menos 2 consultas antes de cumplir los 28 días. Inclusive se ha puesto como un indicador de calidad de atención, pero en muy pocos sitios se está cumpliendo. Y ahora, en el marco de la pandemia, eso lamentablemente ha bajado a niveles cercanos a cero. No se ha hecho este tipo de cosas. Y bueno, también ahí hacer la atención de niños, por ejemplo, que nacen con problemas, pues, con patologías, cardiopatías, enfermedades membrana hialinas, ictericia, etcétera, ¿no? Pero también pueden haber otro tipo de intervenciones. Aquí viene otro tipo de intervenciones en recién nacidos, urgencias o emergencias para su edad, inmunizaciones, consejería. Ya, esto, por ejemplo, ya sería individual o sería comunitaria. Individual.
¿Las consejerías? Individual. ¿Ustedes lo aconsejarían al niño? Al niño de 28 días, ¿qué consejo le daría a un niño de 28 días? Comunitaria, doctor. Comunitario. ¿Perdón? Comunitaria. Comunitaria. Claro, es comunitaria, porque le van a dar consejos a la mamá. Le van a dar consejos a la mamá, o sea, están ya entrando a la familia. Y también las sesiones demostrativas y también las visitas familiares integrales. Son actividades comunitarias estas tres últimas. ¿Ya? Entonces, para cada grupo de edad, en este caso hemos seleccionado desde el nacimiento hasta los 28 días, hay actividades individuales y comunitarias específicas. Ahora vamos a ver en el siguiente grupo, que es de 29 días a 11 meses. Ahora ustedes dirán, ¿por qué lo separan en forma tan arbitraria, ¿no? Menores de 28 días y después de 29 días a 11 meses. Bueno, les diré que no es arbitraria, sino más bien responde a que en estos grupos etarios la vulnerabilidad es muy diferente. El grupo absolutamente vulnerable es el grupo de menores de 28 días. Porque, por diferentes razones clínicas que ya ustedes lo van a estudiar en su momento. Y el grupo de 29 días a 11 meses, digamos que tiene un mejor nivel de defensas, pero a la vez también pueden empezar a hacer otro tipo de enfermedades que no hacen los recién nacidos. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que se los separa de esa forma estos dos grupos. Igual, en este grupo hay actividades individuales. Aquí, por ejemplo, se hace fuerte ya y aparece lo que es el CRET, el control de crecimiento y desarrollo. El tema de inmunizaciones es fundamental en este grupo, ¿no es cierto? Las sesiones de estimulación temprana, atención integral con patologías, de los niños con patologías, urgencias y emergencias, ¿no es cierto? Consulta de seguimiento, consejerías, ya vienen ya las comunitarias ahí, ¿no es cierto? Consejería nutricional, consejería pura, sesiones demostrativas y visitas familiares e integrales. Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido aquí porque estos ya se refieren más a cada grupo de edad y más o menos se van repitiendo el tipo de acciones individuales y acciones colectivas que se van desarrollando en cada uno de los grupos. Lo importante ahí es que sepan que no se hace esa división en forma arbitraria, sino que responde más bien a que cada uno de estos grupos etarios tienen sus problemas específicos. Y por lo tanto es necesario separarlos de esa manera. O sea, a un niño de menor de 1 año, el tipo de consejería, por ejemplo, alimentaria va a ser de una forma. En cambio, al que tiene de 1 a 4 años, ya cambia radicalmente el tipo de consejos porque el tipo de alimentación que va a tener también va a ser diferente. Y el tipo de enfermedades que va a tener también va a ser diferente. ¿Ya? Esa es la razón por la cual se divide de esa forma. Ellos son para niños de 5 a 9 años.
Y entonces, todo este plan de atención integral de los niños y niñas, lo que busca es prepararlos para la escuela, que tengan éxito en la escuela y en la vida posterior, que tengan una vida productiva y saludable y que hagan una supervivencia en crecimiento y desarrollo, pero fundamentalmente para que tengan mayor oportunidad de éxito en su vida. Esta atención que se da en los establecimientos responde a algunos formatos que también se los quería mostrar para que tengan idea. Por ejemplo, si queremos, llega un niño a nuestro establecimiento, hay un formato para establecer, por ejemplo, los problemas y necesidades que tiene. En ese mismo formato hay otras informaciones que podemos recoger. Por ejemplo, el tema de cuándo se hizo su control de desarrollo y crecimiento, cuándo se le dio fierro, vitamina A. Todo eso tiene que estar registrado en la ficha de cada niño. Aquí hay otra donde están los datos de filiación fundamentalmente. En la siguiente podemos ver igual antecedentes importantes. Mientras más pequeños los niños, más importantes son los antecedentes perinatales. No es lo mismo un niño de 2 meses que llegue a preguntarles o llega con ustedes convulsionando. Es fundamental tener el dato de cómo nació, por ejemplo. Aquí en esta lámina podemos ver el esquema de vacunación y la vigilancia del crecimiento y desarrollo. Ahí, todo esto que estoy mostrándoles son formatos que aparecen en la norma técnica que le mostré al comienzo y que permiten recoger información objetiva de cada uno de los que ustedes van a tener bajo su responsabilidad cuando vayan a ejercer. El primer contacto definitivamente es en el CERU. Aquí está un modelo de historia clínica de esos niños. Y bueno, ahora pasamos al tema de lo que es el IEPI. Y el IEPI, ¿recuerdan ustedes que habíamos mencionado que cuando uno habla de la atención integral, hay una serie de estrategias para garantizar la atención integral? Hay varias, pero el IEPI es una de ellas. ¿Qué es el IEPI? Es la atención integrada en enfermedades prevalentes en la infancia. Y fue una estrategia elaborada por la OMS y UNICEF y fue presentada en el año 96 como la principal estrategia para mejorar la salud en los niños. Esta estrategia enfoca la atención de los menores de 5 años en su estado de salud más que en las enfermedades que ocasionalmente pueden afectarlos. Es lo que decíamos al comienzo. O sea, verlo al niño en su integridad. No solamente el resfrío común que les mencioné, sino todas las otras cosas que pueden estar alrededor de eso. Esta estrategia incorpora un fuerte contenido preventivo y de promoción de la salud y está orientado también, y eso es
probablemente la parte de éxito de esta estrategia está orientado a mejorar el conocimiento y las prácticas de cuidado y atención en el hogar y en la comunidad. ¿Ya? Cuando tú involucras en la atención de tu paciente a la familia y a la comunidad, entonces esa estrategia tiene muchas más posibilidades de tener éxito. Y eso es una de las razones por las cuales el IEPI tuvo mucho éxito. Aquí esta lámina es para mencionar que lo que se busca finalmente es mejorar la calidad de la atención. ¿En dónde? En los servicios de salud. ¿Para qué? Para reducir la morbilidad y la mortalidad de las niñas y niños menores de 5 años en este caso, porque así lo planteó la IEPI. Ustedes vieron que en el caso anterior eran para más edad incluso, porque era el marco conceptual del ministerio para toda la niñez, pero la IEPI estaba concentrado fundamentalmente en niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque entendía que es donde está el principal problema de mortalidad y morbilidad en los niños. Esta estrategia, el Ministerio de Salud la hizo oficial el año 2005 y como parte del modelo de atención integral. El modelo de atención integral, si bien es cierto, su última versión se oficializó en el año 2011, ya había propuestas antes del 2011. Por eso que aparentemente aquí hay una discordancia con las fechas, pero no es así. Y el logro de la atención de las necesidades de salud de una población depende del abordaje sistémico que se haga. ¿No es cierto? Hemos visto ya la lámina, recuerden la lámina del modelo de atención integral de salud. El abordaje es sistémico, ve todos los factores que tienen que ver con la salud. O sea, la atención propiamente dicha, la gestión de los servicios, de dónde se saca la plata para financiarlos, se hace o no se hace promoción, se hace o no se hace prevención, ¿ya? Y comprende los servicios de salud, comprende la familia y comprende la comunidad, ¿ya? Entonces, esos son, digamos, ya entrando específicamente a lo que es la estrategia de IEPI, porque lo anterior era todo lo que tenía que ver con la atención integral del niño. Este ya es una de las estrategias para atender en forma integral a los niños. Ahora están viendo esta lámina de acá, en donde se precisa que la IEPI puede ser utilizado por médicos, enfermeras u otros profesionales de salud. Recuerden que en muchos establecimientos, sobre todo en provincias, no existe médico. Y entonces los niños son vistos por enfermeras, inclusive en algunos casos por obstetrices. O en otros casos inclusive por técnicos. Ya, entonces, esto tiene que estar entendido por todos los profesionales de la salud. Y es básicamente orientado a establecimientos de primer nivel de atención. En esencia, el IEPI describe cómo atender a una niña o niño que asiste a un consultorio por una primera consulta, por su actual enfermedad, o una visita de control, o para una consulta nueva o de seguimiento para verificar el progreso de su crecimiento y desarrollo, o su estado de inmunización. Además del tratamiento, el proceso incorpora actividades básicas para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.
Aquí en esta descripción está un concepto que se ha perdido, me parece, ya también en salud, que es el concepto de oportunidades perdidas. Yo creo, no sé si ustedes son los mismos alumnos, pero les comenté que hay que el Ministerio de Salud es una buena marca. Es decir, tiene un buen prestigio, que la gente de todas maneras, alguna vez en su vida va a un establecimiento de salud del Ministerio de Salud. Y les puse como ejemplo lo que habían llamado una tabla dinámica, que cuando estaban viendo el tema de anemia, elaboraron un grupo, unos consultores del Ministerio de Salud, en la que, por ejemplo, estudiaban a un grupo de que habían nacido en el mes de noviembre del 2019 hasta los niños que habían nacido en noviembre del 2020. Todos todo ese periodo, o sea, en ese año, estudiaban a todos los niños que habían llegado con seguro o sin seguro a un establecimiento de salud. Y lo que pudieron ver es que de cada 100 niños que habían nacido en ese periodo, en ese año, 97 o 98% alguna vez llegó a un establecimiento de salud del MINSA. Es decir, casi todos. O sea, alguna vez habían llegado. Pero después cuando hacen, por ejemplo, un siguiente paso y hacen de los mismos niños, de los mismos niños, dicen niños con primer control de CRED en ese mismo periodo. Ya no salen 97, 98, sale 92. Entonces van, digamos, alejándose un poco. O sea, llegaron casi todos, pero para el primer control de CRED, que deberían ir también los mismos, ya hay un grupo que no va. Después hacen lo mismo para su segundo control de CRED, que es al segundo mes. Ahí ya hay 88%. Después hacen una evaluación al cuarto mes, ya están en 70%. Y a medida que van avanzando en su año de vida de estos niños, para algunas actividades logran porcentajes muy bajos. Por ejemplo, para recepción de sus gotas de fierro, se cae a 50%. O niños que acudieron a una sesión demostrativa, se cae a 25%. Entonces, con estos datos, ¿qué podríamos concluir? Que hay actividades que no están siendo muy atractivas o muy difundidas, o que cuando se hacen de poca calidad y entonces la demanda ya no regresa al establecimiento. Entonces, es importante
Es importante que nosotros vayamos esforzándonos para que ese 98% que llegaron completen todas estas prestaciones que las hemos mencionado más arriba, todas. O sea, que el 98% reciba sesiones demostrativas, que el 98% reciba consejerías, que el 98% reciba por lo menos una visita de un personal de salud en su casa, en su familia, que el 98% haga que el personal de salud se reúna con el colegio de la comunidad o con los líderes locales de la comunidad, o que vean por qué hay problemas con agua segura en esa comunidad. Entonces, es clave este tipo de participación. No podemos perder a ese 98% que llegó. Es como si tú tuvieras una pollería y al primer mes que abres tu negocio, se llena. Al segundo mes, se llena las 3/4 partes. Al tercer mes, la mitad. Y al cuarto mes ya solamente se llena el 25%. Vas a tener que cerrarlo, tu negocio. Vas a tener que cerrarlo. Yo no sé qué motivador hay en esa luz, pero por lo menos yo tuve una experiencia muy grata hace un par de años. Llevé a mi hija menor a un policlínico en Fiori, porque se iba a poner una vacuna para la vacuna contra el papiloma. Y estábamos sentados allí esperando la vacuna y se acercó una técnica de enfermería y le preguntó, ¿cuántos años tienes? Tanto, le dijo ella. ¿Y has pasado por el dentista? No, no he pasado por el dentista, pero no he venido a buscar dentista. No, pero debería verte el dentista. Y bueno, como todavía faltaban varias personas para que pase con su vacuna, entró al consultorio del dentista. Salió del consultorio del dentista y se le acercó, no sé si la misma persona u otra, pero le dije y le preguntó, ¿y ya pasaste por la obstetriz? ¿Te han hecho consejería alguna vez de sexual? No. Entonces pasa con la obstetriz. Y pasó por la obstetriz. Entonces, a eso se le llama utilización de las oportunidades. Y eso es lo que no hacemos en el ministerio. No hacemos. O sea, al contrario, si llega un niño, mientras más rápido se va, mejor. No, mientras menos nos consulten, mejor. El problema es que como tenemos tanta demanda, no nos alcanza tiempo y entonces hacemos lo básico. Pero en este lugar debe haber un sistema de incentivos que hace que capten la mayor cantidad posible de personas que van al establecimiento, les tratan de ofrecer todo el paquete de atención que debe recibir un niño de esa edad. Entonces, el sistema IEPI que estábamos conversando tiene tres etapas. Una etapa primero en la que evalúan, una etapa en la que clasifican y una etapa en la que tratan. Y era un sistema muy gráfico porque si, por ejemplo, había un niño con desnutrición, lo clasificaban en rojo porque era un niño de alto riesgo. O un niño por ejemplo, con asma, con dificultad respiratoria, lo ponían en rojo. Porque al momento de tratar tenían que tomar una decisión acorde al color
de la clasificación. Igual para los niños que están en amarillo, que era un riesgo moderado, donde todavía se puede plantear un tratamiento en domicilio, y el otro caso de los niños ya en verde, que son cosas más leves y que se pueden manejar de otra forma. Entonces, los componentes que tiene, o que tiene el IEPI es en 3 niveles. Primero, mejorar la formación del personal de salud. Segundo, mejorar los sistemas de salud, la organización de los establecimientos. Y tercero, mejorar las prácticas sanitarias en las familias y en las comunidades. ¿Ya? Entonces, estos 3 componentes, estos 3 niveles de intervención, y en diferentes lugares donde se implementó. Este es más o menos un esquema más gráfico de cómo se organizó. Esta es la atención, esta es la propuesta de atención integral. Se ofrecía en 2 paquetes, uno para menores de 2 meses y otro para mayores de 2 meses a 5 años. Y en esto se trataba de implementar el IEPI en su componente institucional, en su componente clínico y en su componente comunitario. La idea era mejorar la calidad de atención en los servicios, mejorar el cuidado de la salud y la adherencia al tratamiento, incrementar el acceso y uso de los servicios mejorados, promover estilos de vida saludables, finalmente lograr salud, crecimiento y desarrollo y nutrición mejorado para mejorar la realización del derecho a la salud de los niños y de las niñas. Entonces hay una serie de formas como comunicarse con la comunidad sobre temas de salud. Hay que orientar a las familias, y un tema que se hace poco es promover los derechos de los usuarios de los servicios de salud para su cumplimiento y práctica por la población. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Hay una frase acá interesante que lo dejamos para la reflexión, que es: primero hay que buscar la reducción de las muertes por causas evitables y luego la prevención de la ocurrencia de las mismas, así como asegurar la creación de condiciones de crecimiento y desarrollo saludable para la infancia, porque la infancia representa nuestra principal riqueza, representa nuestro futuro. Eso, muchachos, y ahora si gustan, estamos listos para las preguntas. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿En qué consiste la estimulación temprana y cuál es la importancia en el desarrollo de los niños? Pero no escucho bien, ¿ah? ¿Me escuchó bien, doctor? ¿Me escucha? No, no escucho bien. Ahora, doctor. A ver. ¿Puede decirme, puede repetir su pregunta? Sí, claro. Quería saber, doctor, ¿en qué consiste la estimulación temprana en los niños menores de 5 años y cuál es la importancia en ellos? Ya. Miren, hay niños que tienen algunos problemas al nacimiento, y hay otros niños que tienen alguna patología de base.
¿ya? En ellos, principalmente, se debe hacer estimulación temprana, pero no solamente en ellos, en general, en todos los niños hay que hacer una serie de ejercicios de estimulación para ir desarrollando sus sentidos, sus habilidades sociales, sus, su desarrollo en general. Eso, ¿cómo se logra? En el caso de los niños, básicamente a través del juego, a través de algunos ejercicios, a través de hacerlos sentir de diferentes tipos de texturas, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, algodón, algo, plastilina, algo duro. ¿Ya? Ese tipo de cosas van haciendo que ellos vayan empezando a sentir cosas diferentes y empezar a diferenciarlas. ¿Ya? Eso, yo no soy un especialista en ese tipo de cosas, pero más o menos en términos generales, eso es lo que se hace con esos niños que requieren estimulación temprana. Y eso empieza desde el día de nacimiento. ¿Aló? Sí, ¿Me doctor, escucho bien? entendí. Sí se Ya, escucha bien, doctor. Gracias. ya, ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, muchachos, preguntas. Nada más preguntas. ¿Aló? Creo que no, doctor, ya. Ya, bueno, entonces, ¿algún docente de repente quiere hacer un comentario? Ya, muchachos, entonces, el día sábado, ¿a qué hora nos encontramos?
Gracias, doctor Becerra. A los alumnos, mañana sábado a las 8 de la mañana la práctica. Ya. ¿Salud pública también empieza a las 8, doctor, o es a las No, más salud tardecito? pública a las 8 y a las 10:30, 11 es gestión. Ya, doctor. Entonces, nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Arbites. Gracias con todos. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Mañana con todos, hasta mañana.